Bienvenidos a En Cuatro Podcast, donde te ponemos en cuatro de miedo. Como siempre, estamos en compañía de Héctor. ¿Qué onda? Cristian. Buenas noches. Y Oscar. ¿Qué onda? En el capítulo de hoy hablaremos sobre una asesina que se podría decir que gran parte de la población la ve como una heroína y la otra parte la ve como una mujer cruel. Este capítulo es sobre Aileen Wuornos. Producto de una vida llena de dificultades, moldeó su destino, impartiendo una justicia retorcida. Si bien algunas personas le podrían otorgar una justificación moral para con sus acciones, para muchos otros fue una más de tantos asesinos que terminaron perdiendo su capacidad de sentir empatía por los demás. Para entender el trasfondo y la evolución psicótica de esta mujer, habrá que remontarnos al pasado. En el año de 1956, justo un año después del nacimiento de su primer hijo, nació en Michigan, USA, una niña bajo el nombre de Aileen Carol Pittman, la segunda descendiente producto del matrimonio fallido entre una adolescente de 16 años llamada Diane Wuornos Mellini y un pederasta de 20 años llamado Leo Arthur Pittman. Se desconoce si el embarazo fue producto de algún tipo de abuso, producto de los antecedentes de Leo, pero de acuerdo a datos oficiales fue una relación consensuada. La niña nunca conocería a su padre biológico, ya que como mencionamos, él fue acusado de pederastía, consecuencia de haber violado a una niña de 7 años. Resultado de ¿Leo? esto... Leo, ajá. Leo. Ahora sí, ¿Violó a ¿cómo? una niña de cuánto? Él tenía 20 y fue acusado de violar a una niña de 7 O años. sea, él era el padre de... No. De Aileen. De Ah, ok. ¿Entonces sí la conoció o no? Ahorita escucha. Ah, ok. Resultado de esto, el padre pasaría su tiempo en hospitales psiquiátricos situados en Kansas y Michigan, o bien en prisión. Y justamente en esta se suicidaría en el año de 1969, ahorcándose mientras se encontraba cumpliendo una condena. A la edad de 4 años, Aileen fue abandonada junto a su hermano a cuidado de sus abuelos, los fineses Laurie y Britta Wuornos, padres de Diane. Los abuelos adoptaron legalmente a los dos niños y los criaron en la provincia de Troy, Michigan. Pese a estar bajo la tutela de los abuelos, ese par nunca tuvo estabilidad ni una vida feliz, ya que durante su infancia fueron víctimas de una abuela alcohólica que en arrebatos de violencia solía golpearlos, y del otro lado el abuelo, que solía abusar física y sexualmente de Aileen. Esto haría que en la vida de los hermanos únicamente se tuvieran el uno al otro. Verga, qué fuerte. Está medio fuertito. Eso no es nada, güey, espérate. Que te viole tu Échale. abuelo. Eso no es nada. No es nada. Ian está acostumbrado. Eso no es nada. Que te sople la nuca. Probablemente por la falta de apoyo y atención, así como un trastorno producto de los abusos del abuelo, Aileen generaría una idea errónea sobre su sexualidad y a través de esto buscaría aprobación humana. Se documenta que Aileen desde los 10 años de edad tuvo múltiples parejas sexuales, entre las cuales se encontraba su propio hermano. Desde los 10 años. ¿10 güey. años? Sí, güey, desde los 10 Pues, güey, años ¿desde los cuántos años no la violaba ya el abuelo? y con desde su los hermano. 7, ¿no? Y no era de Monterrey, güey. Chale, más peor. Más Más peor. peor. En ocasiones ella accedía a relacionarse con los chicos de la comunidad a cambio de cigarros o unos cuantos dólares. O sea, ella era como una especie de mini prostituta, ¿no? Chiquitita. Ujú, sí. Una no, mejor no. No, bueno. Una chiquituta. Una chiquituta. Ella solía intentar encajar en círculos sociales, pero era rechazada porque contaba con un carácter muy volátil y generalmente era temida por otras chicas. En cambio, los muchachos veían únicamente en ella la posibilidad de acostarse. Probablemente el único con quien encontraba apoyo y entendimiento era su hermano mayor. Pues sí, ¿no? Era... Pero también se Algo la Pero daba. ese güey tenía. también se aplicó ahí. Pero era consensuado, ¿no? Pero se la apoyaba, decía, pues aquí cena Pancho. Bueno, Pero qué retorcido. O sea, entre hermanos. Pero pues Pues a la es- niña desde el principio se acostumbró con el abuelo. con el abuelo, con todos. Pues ya lo veía normal. Ajá. Pues sí, Pues hizo una mala idea. Pero bueno. Sí, como mencioné, tenía trastornos ya de personalidad y no tenía reconocido o establecido cómo debía llevar su sexualidad. Y no tenía claramente una figura paterna o materna que la guiara adecuadamente, ¿no? Sí. Sí, pues sí. Bueno, más adelante los hermanos se enterarían de que sus padres no eran sus padres. En cambio, eran sus abuelos.
y que su madre biológica los había abandonado. Por si fuera poco, su padre se suicidó en la prisión por pederasta. ¿Cómo te enteras de eso? Pues buscas en internet, güey. Ya, Empiezas a sale. En los Claro. 60, sí, güey. No, o sea, en ese momento ellos no sabían sobre Por ese eso. dato. ¿Cómo se enteraron de que eran Ajá. sus abuelos? Escuchen. Ok. Que se la estaba enero y dijo, ay, nieta, a ver. Igual, mi abuelo. Ay, mi abuelo. Ahí es mi abuelo. Víctima de sus acciones, quedó embarazada a la edad de 14 años. Se vio forzada a vivir en una casa comunal para maternidad. O sea, como un DIF. Algo Una así. madre así. Ujú. Y ya que durante el embarazo sus abuelos no le tenían permitido habitar la casa, y mucho menos tras dar nacimiento a su hijo en 1971. Es por eso que el hijo de Aline fue dado en adopción poco después, ya que por obvias razones ella no contaba con los recursos para darle la vida que todo infante debe ostentar. Pero no supieron de quién era, bueno, de quién fue ese hijo. De la Güey, abuela. si se acostaba con varios Con el chicos de la hermano. cuadra, de la manzana, el abuelo, el hermano, pues ahora sí que... Pues ahora sí que pues era como Fue un la rifa, campechanito. era como la rifa del avión presidencial, güey. O sea, era hijo de probeta. De probeta. me probé tantos que ni se acuerda. Exactamente. Recuerda que estás hablando de una niña, con De mayor respeto, 14 por favor, años. 14 años. 14 años. Pero sí, es de probeta. Ya era una señora. Su abuela Sí. Desde los 7. Su abuela fallecería el mismo año. Los datos oficiales dicen que sufría de un daño hepático severo, que da lógica a su evidente alcoholismo. Aunque años después la madre de Aline acusaría a su marido de haberlo matado. Aquí hay que aclarar que el abuelo no era el padre de la mamá de Aileen, era como el marido de la mamá. Sí, sí, Entonces sí. el abuelo, el que violaba a Aileen, era el marido de la abuela. Era como su... Era su padrastro. abuelo. Era el drogado. padrastro. algo así, ¿no? Y como padrastrabuelo o alguna madre Sí, así. algo así, ¿no? Padrastro, pues. Abuelastro, ¿no? Abuelastro. Ándale. Pro. Acabas de acuñar un nuevo término. Abuelastro. Después de la muerte de su abuela, Es los un hermanos... abuelastro. Dice mi abuelastro. Después de la muerte de su abuela, los hermanos terminarían de perder el rumbo, ya que fueron echados de la casa por su abuelo. o sea, por el Abuelastro. abuelastro. Como no encontraban un lugar para pasar las noches, Warnus se vio obligada a refugiarse en el automóvil abandonado en el bosque de la zona, donde muchas noches tendría que sufrir temperaturas bajo cero. Acudía a estaciones de servicio como gasolineras para utilizar los baños y poderse asearse. Si bien ella seguía siendo estudiante, lo abandonaría. Se iniciaría en el acto de la prostitución para poder generar los ingresos necesarios y valiéndose por sí misma, para el año de 1974 usaría su primer alias, el de Sandra Kretsch, para pasar inadvertida dentro de la comunidad, por lo que rondaría generalmente las carreteras en busca de clientes. En esa época fue encerrada por conducir en estado de ebriedad, desorden público y uso de armas de fuego, no sin antes agregarse un cargo extra ya que no se presentó a su juicio. O sea, estaba jugando GTA en la vida real. Ándale. Ándale. Andaba acá en el Grand Theft Auto y encima de eso no se presentó al juicio, por lo que le pusieron más cargos. Otro cargo. No, le pusieron una niña que necesitaba atención. Puso Sí, trucos. Nunca tuvo amor. Puso truco. Puso trucos. Y andaba con el jetpack, ¿no? Sí. Con el jetpack. Warner regresó al centro de Michigan. Fue detenida una vez más y acusada de asalto y perturbación de la paz a raíz de un incidente en el que arrojó una bola de billar a la cabeza a un camarero. Sí, le arrojó una ¿Qué bola de huevos, billar no? a un camarero. ¿Eh? Qué huevos, ¿no? Para cargar la bola de billar. No, Pues no no están tan mames. grandes, güey. Están chiquitas. No, o sea, qué huevos de ella, de agarrar la pinche bola de billar y madres. Pues a lo mejor le hizo algo, güey. Güey, pero aquí ya mencionamos que tenía un carácter muy explosivo, güey. O sea, era enojona. güey. Era enojona, güey. Te parte tu madre, güey. ¿Por qué tu madre? Aparte de que también tenía órdenes pendientes por conducir sin licencia y por beber en vía pública, fue multada con $105, los cuales no pagaría.
El 17 de julio de 1976 murió su hermano Cage de cáncer de esófago y Warnus obtuvo $10,000 de seguro de vida. Qué pedota se debe haber aventado, ¿no? Imagínate, Espérate, güey. rey, En vas vez a de ver, pagar rey. Está bien, pa, sigue, güey. pues ahorita vamos a ver qué pedo, güey. Todo, güey. Esto tronaría la moral de Ali, pues si bien la relación con su hermano se había distanciado, él siempre había sido la única persona en la cual ella podía apoyarse y confiar. Aprovechó y después de cobrar el dinero, Warnus pagaría los $105 de la multa. Llegó y dijo, toma, Es con con aguacate. aguacate. Con aguacate. Responsable. Jodidos. Y 1 kilo de huevo. Y dentro de los 2 meses restantes gastaría el dinero en lujos, incluido un nuevo automóvil que más tarde destruiría. Sola y sin amistades, decidiría huir de esta ciudad. A finales de septiembre del 76, Warnus se mudaría a Florida, donde conoció al presidente del Club Náutico, un lugar donde se especializan en actividades marítimas. ¿Cómo que es? Sí, güey. Pues para los que están pendejos y no entienden. Qué bueno que le Tú porque aclaraste eres a ella. inteligente. Sí, la aclaré a ella, güey, porque... Yo lo escribí, pendejo. Pensando en ti. Ah, gracias. El presidente se llamaba Lewis Field, de 76 años de edad. Será su sugar daddy. Y Sugar. Se casaron el mismo año, pero al ser ella una desconocida de mala reputación, la noticia de su boda fue impresa en la sección de alta sociedad en el periódico local, denominada como una unión irreal. Unión irreal, por no decir así como ventaneando lo tacharía, ¿no? Así como de, ay, el millonario Lewis Field se está metiendo con una don nadie que tiene antecedentes penales y así. Pero ya no le debía a Hablaron la muy mal policía. de ella. Pero ya no debía nada. O sea, ya no debía nada de multa, pero tenía todos los Sí, antecedentes de violación de la paz, de intento de asalto, etcétera. Conducir sin licencia. Exacto, o Claro, conducir en sí. estado de ebriedad. Agarrar a putazos con bolas de billar. Ese es un Sí. cargo de De verdad. cañón, güey, sí. Sin embargo, y lejos de sentar cabeza con su nuevo esposo, Warnus continuamente se veía envuelta en enfrentamientos de bares locales e incluso fue enviada a la cárcel por asalto. Lo que derramó la gota de su matrimonio fue que golpeó a su marido con una caña de pescar. Eso está muerta, con lo que agarraba así Sí, te lo daba. que veía te daba Pero güey, más. pues ya tenía todo con ese güey, ¿no? Pues sí, pero No era suficiente, güey. provocando que él pudiera obtener una orden de distanciamiento en su contra y la anulación del matrimonio a tan solo 6 semanas de su unión. Puta. Un poquito. Como millennial, Más o güey. menos un mes y medio. Los años siguientes se dedicaría a vivir al día. Acudía a bares, antros y moteles en los cuales consumía alcohol y drogas para finalmente buscar posibles clientes para pasar la noche. Las bondades del clima de Florida le permitían pasar las noches sin un techo en vía pública. En el año de 1978, a raíz del abuso de drogas, como de una depresión producto de la muerte de su hermano y su matrimonio fallido, intentaría suicidarse con un arma de fuego, disparándose a sí misma en el área de vientre. Esto fallaría y lograría recuperarse. Incluso se le asistió por parte del Estado con ayuda psicológica, lo cual claramente no funcionó, porque si no, no existiría podcast y ahí se acabaría, ¿no? El 20 de mayo de 1981, Warnus fue detenida en Edgewater, Florida, por robo a mano armada, en el cual entró a un mini super de un diminuto... entró a un mini super en un diminuto bikini en busca de dinero. El 4 de mayo de 1982, consecuente al del juicio, fue condenada a 3 años de prisión, los cuales no cumplirían su totalidad al ser puesta en libertad el 30 de junio de 1983, ya que se terminaría retirando los cargos de impuestos, ¿no? por la tienda. O sea, prácticamente estuvo un poquito más de un año en prisión. Pero no mames, ya con todos esos antecedentes. Es lo que yo no entiendo, güey. Ajá, Hizo güey. tanto desmadre y... No la retenían. No la retenían. Pues igual y le gustó al de la tienda y por eso lo sacó. Pues a lo mejor les hacía unas chambas, ¿no? Considerando que era prosti. ¿Quién sabe, no? Bueno, regresaría una vez más a ejercer el oficio de la prostitución, ya que en este punto Aileen se encontraba trastornada por múltiples relaciones tóxicas con hombres,
las cuales solo la habían llevado a finales violentos. Si bien en la mayoría de estas ella era la culpable, pues ostentaba una personalidad muy complicada, sumando sus problemas con la ley. Aquí quiero aclarar que no es que esté justificando Ujú. que los hombres, o sea, no estoy diciendo que ella tuvo el 100% de la culpa, pero podremos decir y deducir por su pasado, su antecedente legal y su antecedente familiar, pues que sí ya tenía muchos problemas y generalmente ella propiciaba que sus relaciones no funcionaran, ¿no? Y que terminaran de manera tóxica. Pues sí, obviamente con todo lo que pasó era complicado mantenerlo. Una relación estable. Si bien en la mayoría de estas ella era culpable, pues ostentaba una personalidad muy complicada, sumando sus problemas con la ley. A pesar de esto, generalmente ella culpaba de todo lo vivido al sexo opuesto. Es por esto, y en palabras de ella misma, que decidiría volverse lesbiana. Ok. Pues no, pero al vivir todo eso desde chiquita, sí llegas a agarrar un coraje hacia el sexo opuesto, ¿no? ¿Hacia el abuelo? Pues No, todo lo que hacia- le hizo el abuelo, Pues el abuelo lo del que sexo hizo opuesto, güey. el Hacia hermano. al hombre en general. Ajá. Pero bueno, yo la verdad no sé, pero o sea, dices, ya me gustan las mujeres. No, sí. Está raro, güey. Pues es que No yo es como entiendo que- que lo agarró como pretexto, el hecho de todo lo que vivió y que todos los hombres como que la trataban mal, o sea, a todo su pasado, como dijo ella, puso de pretexto eso para decir, ¿sabes qué? Ya no quiero hombres, quiero mujeres y ahora me gustan Pues las mira, no mujeres. soy un experto, pero Digo, igual no sé. creo que lo ideal es que desde pequeño tengas como esos instintos que te dicen ¿Qué es lo que te lo, gusta? qué es lo que te gusta, güey. Sí. Hay muchas otras personas que reprimen esos instintos y ya hasta que son adultos los afloran, ¿no? Mm. Y en el caso de ella me parece que simplemente fue un odio tan grande que generó contra los hombres, Ujú. que simplemente dijo, pues si no puedo con hombres, pues voy a intentar con mujeres. A lo mejor ellas sí me dan el amor que no he recibido por parte del sexo masculino. Justo. Ujú. Pues puede ser. Bueno, el 1 de mayo de 1984 fue condenada por intentar pasar cheques falsificados en un banco de Key West. El 30 de noviembre de 1985 fue mencionada como principal sospechosa en el robo de una pistola y municiones en el condado de Pasco. En ese momento Wuornos tomó su segundo alias, tomando prestado el nombre de su tía Lori, llamándose a sí misma Lori Christine Grody. 11 días más tarde, en diciembre de 1985, policías de tráfico denunciarían una vez más a Lori, entre comillas, de conducir en estado de ebriedad y sin licencia. Otra vez. Otra vez. Pero con un nombre ficticio, entonces Sí, ya... ahora era Lori. Exactamente. El 4 de enero de 1986, Wuornos fue detenida en Miami bajo su propio nombre y acusada de robo de automóviles, resistencia a la autoridad y falsificación de testimonio. La policía de Miami encontró un revólver y una caja de municiones en el automóvil robado. El 2 de junio de 1986, en el condado de Volusia, ayudantes del sheriff detuvieron a Lori Grody, que era Wuornos, después de que un compañero policial le acusó de haber disparado una pistola en su automóvil y exigirle $200. O sea, imagínate, esta morra de disparar una Estaba- patrulla y le dan ajá, $200. loca, güey. güey. En la investigación se descubrió que Wuornos transportaba municiones de repuesto y una pistola, la cual se encontraba debajo del asiento del conductor. ¿De dónde conseguía tantas pistolas? Pero, güey, pinche- Güey, una la robó. Güey, es Estados Unidos. Bueno, no es sí. complicado conseguir pistolas. Pero pinche Supongo que policía, todas güey, las ya robaba. cuántos cargos no tenía, falsificaciones, tanta madre. Y era así de, otra vez, Wuornos, otra Otra vez. vez, otra vez. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Sí, era mucho. Ese mismo año, Ali encontraría en un bar de moteros a una chica de 24 años llamada Tyra Moore. Se volvieron amantes al instante y a partir de ese momento pasarían su vida juntas. Qué Ay, qué bonito. romántico. Se dice que Tyra era una chica sumamente tímida que veía en Alin a una mujer importante que generaba respeto. De la misma manera, Alin veía a Tyra la inocencia y la admiración que tanto necesitaba. En ese momento pasarían a viajar de un lugar a otro buscando maneras para sobrevivir y pasar la noche. Así que Wuornos, ahora usando un tercer alias denominada Susan Blahovic. Blackovic, ¿Dónde sacaba tantos nombres, güey? no sé, tenía... Bueno, uno era de su tía, pero los otros... Ujú. Susan Blackovic
nuevamente se iniciaría en el mundo de la prostitución para poder mantener económicamente a su amada. Pues todo era producto del amor ya en ese Sí, momento, pues, ¿no? Huevo. El amor lo puede todo. Pero, desafortunadamente, se daría cuenta que prostituirse no sería suficiente, pues cada vez menos hombres se animaban a contratarla producto de su imagen descuidada después de tantos años de excesos. Si ven las fotos de Aileen Pues es que Wuornos, sí, imagínate. o sea, de chavita pues era una mujer linda, ¿no? Ujú. Pero ya después del abuso de alcohol, drogas, desveladas, de su vida descarrilada. Desvelada. La Pues, desvelada la más desve- que nada. Sí, eso es La desvelada es del diablo. Eso sí pega. Pues es que la desvelaba. Pero sí se ve, o sea, si ves así una foto de niña, una foto de adolescente, una foto de esta etapa de prostitución y una foto del inicio de su juicio y la última foto de Ah, momentos previos de su final, ya bien craqueada. Güey, ya. se trastorna pero bien duro. Sí, bueno, yo ¿Qué cosa? sí lo ubico y sí se ve. Sí se sí, ya creepy. se ve, ya se ve Sí. mal. Pero bueno, Incluso Tyra tomó trabajos más convencionales buscando convencerla de los mismos, pero esto nunca funcionó e hizo que buscara alternativas fuera de la ley. En julio de 1987, la policía de Daytona Beach detuvo a Moore y a Susan Blackbeck Warnos para ser interrogadas bajo sospecha de haber golpeado a un hombre con una botella de cerveza. otra arma Una random. caña de Pero güey, sí pescar, ya estaba loca. bola de billar. O güey. sea, Ahora una pinche botella, güey. sí ya estaba enferma, ¿no? Estaba en modo ya O sea, hardcore. agarraba sí, lo que encontraba. Esa güey. morra sí jugó Grande Auto toda su vida. Toda su vida. Con 5 estrellas siempre. Una vez más, el 18 de diciembre del mismo año, policías de tráfico denunciaron a Warnos por conducir por la carretera interestatal con una licencia caducada. El 12 de marzo de 1988, bajo un nuevo alias, Cami Marsh Green, Warnos asaltó a un conductor de autobús de Daytona Beach. Ella afirmó que únicamente fue un malentendido producto de que había sacado del autobús. La habían sacado del autobús con excusas absurdas, y Moore fue identificada como testigo de ese incidente. O sea, que volteó bandera. No, o sea, No, mames, sector. ella declaró, o sea, Mira, yo me imagino. entiendo que Moore declaró que la habían corrido del autobús, o sea, como para echarle la mano. Me de imagino que iban en el Ah, ya autobús, entendí. se armó pedo con el Ajá. chofer O sea, por fue una X razón. pasajera más. Ujú. y Moore testificó a favor de Warnos Ya. para que no le Pero la no. volvieran a llevar con sus cuates en prisión, ¿no? Pues sí. ¿Qué, güey? No, pues no. No, pues no. ¿Qué te digo? Es que vi una palabra que le va a costar mucho Ahorita, trabajo. ahorita van a ver. El 23 de julio de 1988, Moore y Warnos, utilizando el alias de Susan Blackbeck, fueron acusadas por el dueño del departamento en donde rentaban de perpetrar actos vandálicos contra la vivienda. Declaró que habían arrancado las alfombras del departamento y habían pintado los muros de color marrón oscuro. Todo esto sin su consentimiento. O sea, ya por sus huevos. De hicieron marrón lo que oscuro quisieran. y era pintura, ¿de verdad? ¿De qué? Tenían muy mal gusto, claramente. Sí, güey. o sea, pintado los muros de color marrón, Marrón oscuro. O sea, como color caca. Sí. Sí. Sí, pues. En noviembre de 1988, Susan Blackbeck Warnos empezó una campaña de 6 días de llamadas amenazadoras en contra del supermercado de Zephyr Hills, Florida. ¡Guau! Lo dijiste, huevo. Estaba facilito. A raíz de un altercado con billetes de lotería, donde supuestamente había ganado un premio que no quisieron hacerle válido. Durante 1989, Warnos rara vez viajó sin una pistola cargada. Trabajó en los bares y paradas de los camiones para completar sus ingresos con la prostitución. Para ese momento, las fricciones con su pareja eran más constantes, pues el dinero no alcanzaba y cada vez tenían más temor de que Moore pudiera abandonarla. ¿Y por qué la otra chica no trabajaba?
Güey, sí Sí trabajaba. trabajaban las dos, pero no les alcanzaba para el pisto, la droga Es que también. Y la pintura y color la marrón. pintura. La pintura caca. color marrón. Esa es cara, güey. Quieres de todo. Pero también ella que sí, que a huevo siempre traía pistola. Güey, pero me parece hasta cierto punto tierno que... O sea, sí tuvo una vida vandálica, pero conoció a su amada. Y ahí como que encontró un motivo, güey, para... Era la Seguir versión haciendo de sus Bonnie y desmadres, Clyde. ¿no? Ajá, encontró un motivo para, hacer sus desmadres. O sea, no por Con algún malicia, fin. con Era un la- fin positivo. O sea, el amor. Eso sí. Era la versión de Bonnie y Clyde en lesbiana. Ándale, parecido. Algo así. Ña. Pero como hemos dicho en múltiples ocasiones, si algo sale mal, puede salir peor. Peor. Es por esto que en 1989, mientras Aline se encontraba buscando clientes sobre la carretera, esta fue recogida por un sujeto de unos 50 años llamado Richard Mallory. De ahí se transportaron a un bar cercano donde se emborracharon. Posteriormente se movieron a un motel cercano para mantener relaciones sexuales. Pero lo que parecía ser un cliente cualquiera resultó ser un depravado que intentó violarla. Resultaba que Richard Mallory era un peligroso exconvicto que se encontraba prófugo de la ley producto de acusaciones de violación. Finalmente, tras una pelea, Richard pudo someter a Aileen para posteriormente atarla a la cama, torturarla y violarla. Lo que él ignoraba es que la mujer siempre cargaba una pistola en su bolso. Incluso ella practicaba frecuentemente su puntería. En un descuido de Richard, Aileen logró llegar a su arma e impactó 3 veces a su violador: pecho, cuello y hombro, para posteriormente robarle todas sus pertenencias. Finalmente envolvió el cuerpo en una alfombra proveniente de la habitación del motel. Lo subió al vehículo y lo tiró en un bosque cercano. Y hubiera sido por defensa propia, Pero pero cuando le robó sus cosas, valió madres todo. Exactamente. Pero pues igual todos los antecedentes que traía. Oye, aparte si es defensa propia, no escondes el cuerpo y lo avientas en el bosque, güey. no, o sea, O sí, sea, a eso sí. se refiere a que, o sea, pudo haber llamado a la policía Ujú. y sin pedo ella no hubiera pasado nada. Pero el hecho de que le robó sus cosas. Sí, ya tiene otro atenuante. Ay, ya me siento bien licenciado. Eso mío. Tranquilamente regresó a la casa donde vivía con su amada Moore para contarle lo que había vivido. Al principio esta no le creyó, pero después de ver los objetos robados, entre las dos terminaron borrando las evidencias, abandonando el carro. Güey, ni su novia le creía, güey. No, pues él dice, güey, sé que estás bien puta loca, pero matar a alguien no creo. Bueno, supongo que tampoco alguien sabía quién era este vato. No. O sea, él pensó que era un cliente que se quiso pasar de ver. Exactamente. Y como en muchas ocasiones se sabe que las prostitutas son un sector vulnerable para este tipo de Sí. psicópatas, ¿no? Cosas. Pues, bueno, sí, para cualquier. Pero más para... porque esa gente generalmente no la buscan, no hay tanta gente interesada porque les pase, ¿no? Aparentemente este suceso se quedó en un hecho aislado en la vida de la pareja. A los pocos días se encontró el cadáver de Richard y su carro, ambos en locaciones distintas, pero no se contaba con ninguna pista de lo que pudo haber sucedido. Producto de esto, se dejó el caso en espera, pues no hubo ni un solo sospechoso. Yo digo que fue más así como de, ex-convicto. Bueno, ahí violador. tenía, ajá. Ujú. ¿A quién le importa? Sí, Qué bueno sí. que se lo chingaron. Sí, ya Sí, lo no. dejaron. Pues ¿Quién se sabe qué le escuchará pasó? mal, pero pues sí. Pues sí. Lo único que movía las intenciones de Aileen era mantener a su amada cerca. Pues desde que decidió convertirse en lesbiana, el hecho de mantener relaciones sexuales con hombres le resultaba asqueroso. Hecho que era capaz de aguantar solo por necesidad. Para obtener dinerito, ¿no? Pues sí, Sí, pues por eso son prostitutas. güey. para sacar Pues sí. pa' la papa. Meses después del incidente, regresaría a la carretera con un propósito similar al de prostituirse. Pero este sería diferente. Uno perpetrado desde la malicia. Una forma retorcida de darse placer y mejores beneficios económicos. Son efectos especiales. Es que como es bajo presupuesto, solo nos alcanzó para el chihuahua machucado, güey. El 1 de junio de 1990 fue recogida en la carretera por David Spears, al que asesinó a tiros dentro de su vehículo antes de acceder a sus servicios sexuales. Seguramente,
En este asesinato, ella confirmaría todo lo que venía sintiendo desde el asesinato de Richard, pues apenas a los 6 días y en condiciones prácticamente iguales a las de David, asesinaría a Charles Carlsgedon. O sea, se convirtió en Prosti-Woman, la superheroína. Ándale, Ajá. algo así. O Exactamente. sea, todos los que iban por sus servicios se los echaba. No. Hay un factor que aquí es donde cae que es asesina serial. Generalmente eran hombres entre 40 y 60 años. Hay una justificación psicológica que platicaremos más adelante. Bueno, para este punto es donde Allen adoptaría la denominación de asesina en serie. Las autoridades ya estaban al tanto de los asesinatos, pero resultaba complicado. Perro el que machucaron, güey. Pero resultaba complicado dar con un posible sospechoso, pues cada uno de estos hechos se había localizado en distintos condados en un radio de 120 kilómetros. O sea, es como si en distintos puntos de la Ciudad de México Ujú. así estuvieran Hubiera- repartidos los asesinatos, ¿no? Sí, algo así. Para finales de junio de 1990, Allen repetiría su modo de asesinato con un hombre adulto llamado Peter Sims, cuerpo del cual desapareció con ayuda del carro de su misma víctima, pero este sería la primera piedra que el destino pondría para su captura. Pues ya por ese tiempo ya había, creo que lo de identificación de huellas y todo eso, ¿no? Para los 90. No creo sé, que- güey. O sea, yo he visto Ya. programas así de detectives y sacan cada mamada que dices, ay, ya Bueno, poco pero se esos son puede, actuales. Bueno, ya güey. estás hablando de CSI. Pero para ¿no? las Algo 90 así. ya. Aparte, si ya tienes antecedentes, seguramente... Sí, seguro ya tienen pruebas, el registro pruebas de sus huellas. ADN y huellas, seguro ya. Porque pues estamos Creo que hablando sí, para de los 90 finales ya de los había eso 90. de detección de huellas. Pero bueno, el 4 de julio de 1990, la pareja sufriría un accidente extremadamente aparatoso en automóvil. Y a pesar de resultar con heridas, decidieron huir de la escena caminando, según testigos. Incluso se dice que Warnus tomó la placa vehicular del carro en el que iban aventándola lejos de ahí. ¿Cómo que no entendí eso? ¿Cómo que tomó la placa? Sí, ¿Te das cuenta? la placa del carro la quitó y la fueron aventando para que obviamente no tuvieran la placa del Ajá, coche iban en el carro de la víctima anterior. de Peter Sim. Ajá. Y chocaron. Ujú. Fue un madrazo fuerte, incluso iban sangrando y heridas. Ujú. Y como obviamente no era su carro y las iba a relacionar con el Con el asesinato, asesinato. decidieron huir de ahí y a Warner se le hizo fácil agarrar la placa y aventarla así a un campo ok, que había ok. cerca, supuestamente para que no lo encontraran. Pero Mm. como hubo muchos testigos, pues todos se dieron cuenta de lo que sucedió. En ese momento, Tiara Moore caería en... Sí, ¿Sí que es? sí me adelanté. Ah, bueno. Le bajé un poquito más, pero bueno. Aventó la placa lejos del lugar del accidente y cuando la policía de investigación llegó, dieron con la placa, la cual correspondía con el automóvil del desaparecido Peter Sims. Los testigos del accidente aportaron retratos hablados de la pareja sospechosa, pero estos servirían de poco en ese momento. Y ahora sí, en ese momento, Ahora sí, y ahora sí. en ese momento, Tiara Moore caería en cuenta de que probablemente habían dejado abandonado el vehículo, pues este pertenecía a una nueva víctima. Y el incidente de meses atrás en realidad nunca fue un hecho aislado. Producto de esto, ella sintió terror al pensar que podría haber sido parte de un asesinato y sería juzgada como cómplice. Pues claro. Ahí Sí, estaba. güey. Creo que en ese momento fue un poco inteligente. Mucho. Ujú. Pero, Mucho. o sea, yo Pero supongo que- ella ya era cómplice. O sea, yo supongo que por el golpe del trancazo ni siquiera se dio cuenta que esta morra la sacó, la Allen la sacó y se fueron caminando mientras Allen agarró la placa y la aventó ahí al Pues pendejo. cuando estás enamorado no te das cuenta de muchas cosas, ¿no? No. Cosita. Después de terminar su relación, Tiara abandonó a Warnus, mudándose a la casa de su hermana en Pensilvania. Por obvias razones, Allen quedó destrozada, hecho que terminaría de corromper la empatía de la asesina, pues el 4 de agosto de 1990 volvería a actuar. En esta ocasión, la víctima fue un hombre de 50 años llamado Troy Burress.
Usó el mismo modo para asesinarlo y deshacerse de su cuerpo. Días después, el cuerpo fue encontrado. Tras esto, sumado a la información ya obtenida por la policía, se definió que probablemente se trataba de un asesino en serie, y más sorprendente aún, podría tratarse de un asesino en serie. Después de cuántos ya dicen que fue un asesino Güey, en serie, güey. es que muchos de los episodios que hemos narrado, la Pinche policía ha se cometido pasa de errores. ver- No, aparte, chingo. luego pasa tanto tiempo que lo ven como un caso aislado. Cuando ya de repente encuentran el patrón de que es parecido todo, es cuando ya dicen que Ya fue después que de es 5 o 6 güeyes con las mismas... lo mismo, ya piensan que es un asesino en serie. Se maman. No has aprendido nada en todos esos capítulos. No, güey. Para esto dedujeron que se trataba de un asesino en serie, ya que las víctimas eran hombres de edad adulta. Todos ellos cargaban con preservativos y tenían disparos del mismo calibre de bala, calibre que curiosamente era preferido por mujeres por su fácil control y menos retroceso. Sumado a la descripción relacionada al choque del caso de Peter Sims, es por esto que en los condados aledaños a los asesinatos se transmitieron por televisión los retratos hablados de las sospechosas. O sea, ahí ya se las No, iba a pues ya cargar fue, el güey. payaso. Sí, Ajá. ya. Lo malo es que la otra morrita... Pues yo no tenía ni idea, o sea, sí es cómplice, pero pues no tenía ni idea. No, creo que sí sabía Güey, de sí, los sí sabía, del asesinatos. primero sí sabía de, güey, me chingué a este güey, Ujú. ayúdame a limpiar todo y a aventarlo, No. a desaparecer el carro. Ajá. Ah, pues, Sí. Sí, porque el cuerpo ya se había sí, deshacido. deshacido. Ya se había deshecho del Desecho. Bueno, se puede editar. Le meto el chihuahua chillando. Mételo. A pesar de que ella tenía la sensación de que ya se habían encontrado en su búsqueda, poco le importó. Ya sin dinero, deprimida y sin el amor de su vida, el 12 de septiembre Aline lo haría de nuevo, pero esta vez con Dick Humphries. Y un mes después, el 19 de noviembre, con Walter Gino, ambos con las mismas características mencionadas. Se agarraba puro viejito, ¿no? Ujú. Sí, entre... Pobrecita, güey, o sea, la única persona que amaba en su vida, bueno, La aparte de su hermano que ya estaba la muerto, banda, ¿no? pues la abandonó por justificaciones claras, ¿no? Pero pues sí, se terminó de trastornar. Aileen solía revender los objetos robados de sus víctimas en casas de empeño o con conocidos, pues necesitaba la solvencia económica. De esta manera empeñó un objeto perteneciente a su primera víctima, pero no contaba con que la policía ya en este punto tenía un registro minucioso de posibles objetos que eran empeñados en la zona, y era cuestión de lanzar el empeño de algunos de estos objetos robados con el culpable de los asesinatos. Y así fue. Se dio con un objeto empeñado que pertenecía anteriormente a Richard Mallory, el violador, ¿no? Ex convicto. Exacto. Objeto que contenía huellas digitales de Warnos. Y ahí respondemos lo que dijeron, ¿no? Que Mira, sí, efectivamente ya había Ya había pruebas de, pruebas. ujú, De de huellas. huellas dactilares. Que inmediatamente fueron rastreadas hacia las de Aileen. Finalmente, después de todas las evidencias más el retrato hablado, dieron con ella. Solo faltaba la confesión. El siguiente paso era dar con la segunda mujer del retrato hablado. Después de una investigación dieron con la sospechosa y la más probable era la expareja llamada Tyra Moore. Era la opción más viable, así que inmediatamente fue rastreada en la casa de su hermana, en Pensilvania. ujú. Tyra traicionaría a su examada y llegaría a un acuerdo con las autoridades. Ahora sí volteó bandera. Sí, ahora sí. Pues ya no volteó volteó bandera, pero... Pero se la iba a llevar entre las patrullas. Ujú. Entre las patrullas. Bueno, Tyra traicionaría a su examada y llegaría a un acuerdo con las autoridades. Si es que ésta lograba que Aileen confesara todos los crímenes que había perpetrado o cometido, ella podría contar con cierta protección, así que de esta manera, bajo tutela policial, se dispuso a lograr la confesión mediante llamadas telefónicas, las cuales eran grabadas en busca de evidencia. Cabe resaltar que Aileen en esos momentos ya se encontraba tras las rejas. Después de numerosos intentos de manipulación y de que Moore le dijera que había tratado de suicidarse, ya sea por temor o por el acoso por parte de la fuerza policial,
Wuornos finalmente cedió a la traición de su expareja y dijo: tú haz lo que tengas que hacer, no dejaré que vayas a la cárcel. Si he de confesar, lo haré por ti, tú no hiciste nada. Ahí está el amor. Sí, sí, Pues no hizo nada. Pues sí, bueno, no lo merecía. A partir de ese momento, Wuornos entraría en juicio, pero únicamente por el asesinato de Richard Mallory, pues el resto de cuerpos aún no eran conducidos al caso. Incluso la moción de que la víctima tenía antecedentes de violación fue negada por el juez. Lo curioso del crimen, sumado al ruido que había hecho en la comunidad, convirtió su historia en una de alto interés mediático. Resultado de esto apareció en su vida Arlene Prell, una mujer que se obsesionaría con el caso de Wuornos, ya que desde su cristiana forma de pensar veía en la asesina a una víctima de las circunstancias que se merecía ser inocente. Todo esto porque, según sus palabras, en su sueño Dios le había dicho que tenía que ayudarla. Pues nada más con que rezara, pues ya. Pues ya se cuando perdonaba. decimos Dios ya empieza a... Pues no, pero sí fue por culpa de las circunstancias. Sí, que o ella sea, esa vivió. parte sí, pero es como lo dijimos. Güey, ya, que Dios me hable en los sueños. O sea, te creo que me hable Margarito, pero Dios... Margarita. Bueno, incluso ella y su marido decidieron adoptar a Eileen, convirtiéndose en sus padres adoptivos. Todo esto por consejo del abogado. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? ¿Eran los qué? Nació en el 56. En los 90. Y en los 90 estaba cuarentona. Tenía 40 años. Pues estaba cuarentona. ¿Todo se puede adoptar a esa edad? Pues yo creo que sí, la dejaron. Pues la adoptaron. Pues sí, la adoptaron. Ahora sí que como Jorge Campos, pues sí, pues ya lo hicieron. Bueno, gracias a esto, aquí viene la justificación. Gracias a esto podían visitarla en prisión de forma más sencilla. Ah. Esto causaría que los medios realizaran distintas entrevistas. O sea, la adoptaron simplemente para que la permitieran visitarla en prisión de forma sencilla al ser sus tutores. Pero su pretexto fue sacar la información. La religión siempre es negocio, Ujú. sabemos. Entonces estos güeyes la estaban utilizando básicamente. Se dice que hasta ese momento Eileen contaba con cierta buena conducta en los juzgados. Aún se encontraba peleando su libertad bajo la justificación de que el asesinato fue en defensa propia. Hecho que causaría una gran exposición en los medios. Porque imagínate la historia de una mujer Sí. que ha sufrido toda su vida. Ujú. Y tiene que prostituirse para salir adelante y O le le toca intentan un violador y ella en defensa propia y la acusan de asesinato. Entonces era como Sí, le da razón, tema, ajá. un tema con bastante sazón para los 90s. Pero el 15 de enero de 1992 resultó de que el amor de su vida aparecería en los juzgados para atestiguar en su contra y culparla del asesinato. Wuornos rompería en llanto en medio de la audiencia al verse traicionada. De esta manera terminaría por volverse una vez más en la violenta y conflictiva mujer que había sido toda su vida. Eso está muy culero, güey, porque ella dijo, yo me voy a echar la culpa de todo, te voy a limpiar. Llega el juicio y de la nada aparece a la mujer que amaba y dice, esta morra hizo todo esto, y pues No, la pero destruyó, güey. Seguro la Pues, patrulla ahí le dijo, le rompió el corazón, güey. tú vas a Sí. estar libre o algo si tú confiesas lo que Sí, hiciste". claramente la respaldaron a Ajá. su novia y Tyra Moore. bueno, a su exnovia. Pero pues igual yo sabía que en cualquier momento la tenían que llevar A declarar. a declarar. Pues sí, pero a lo Pues sí. mejor ella no esperaba que... Pero a lo mejor no esperaba una declaración así tan incisiva y acusándola Diciendo así de todo. frente, Sí, güey, ella, tan ajá. acusadora. ¿no? Pues no es es que sí lo mató, pero... Bueno, el punto es que esto destruyó a Eileen y hasta ese momento llevaba buena conducta y ahí ya Ya valió madre. se deschavetó y ya Chaveto. se pone agresiva, insultaba, hacía un desmadre y medio. Sí, volvió a ser la que era antes. Y finalmente, producto de aquella compadecencia, fue declarada culpable del asesinato de Richard Mallory y sentenciada a muerte. No sin antes gritonear al estrado diciendo, fui violada y espero le suceda también. Es una basura de país. Influenciada por sus nuevos padres adoptivos, hizo una confesión en forma. Wuornos se declaró culpable de al menos 6 asesinatos por los cuales recibiría 5 penas de muerte más. No sin antes apelar a que todos habían actuado por defensa propia. La buena relación con estos no duraría demasiado.
pues tarde o temprano descubriría que únicamente se encontraban lucrando con su historia, utilizando cualquier posibilidad para obtener dinero a cambio. Por obviedad, estos amplificaron la magnitud del caso al hacerla confesar de todos los asesinatos, de esta manera extendiendo la vida útil del mismo con apelaciones. En el año del 2001, Allin perdería una audiencia con el juez para solicitar el despido de su abogado y suspender dichas apelaciones a sus penas de muerte, diciendo entre sollozos que estaba cansada de todo, asegurando ahora que había asesinado a todas sus víctimas con dolo y si tuviera la oportunidad lo volvería a hacer. O sea, aquí estos pinches cristianos, bueno, pues eran cristianos, güey, y eran pinches por culeros, güey. Sí, a huevo. Pues Eran sí, cristianos sí, y o sea, eran y hay pinches. cristianos buen pedo, pero estos eran culeros. Sí. Exacto. El punto es que la asesoraron legalmente para que aguantara. Entonces la tuvieron mucho tiempo en prisión, bueno, en prisión preventiva, para ellos, mientras todo este proceso duraba, sacaban varo de entrevistas, De todo lo que pudieran. incluso se dieron derechos para realizar documentales y todo el pedo. Entonces la estaban exprimiendo, es por esto que ella en este punto ya dijo, ya está la madre, ya no tengo ganas de vivir. Pues hay que pagarle a Dios por aparecer en los sueños, güey. El caso se siguió extendiendo producto de una entrevista en medios, donde Allin aseguró que desde su primer víctima los investigadores sabían de su paradero, pero únicamente se encontraban esperando por ofertas para realizar documentales y películas, pues sabían que terminaría convirtiéndose en una asesina en serie. La investigación por estas palabras no pasaría a más al no encontrarse ningún tipo de evidencia de lo antes mencionado. Incluso en este punto, Allin ya había caído en muchas incongruencias a lo largo de los años que duraron las confesiones en estos juicios. El último paso era verificar si Allin contaba con cordura mental para ser juzgada como una persona cuerda, por lo que el gobernador de Florida, Jeb Bush, ordenaría a 3 psiquiatras entrevistar a Wuornos durante 15 minutos. Los 3 la juzgarían apta mental para ser ejecutada. Aquí, Apta mental, no. o sea, que no estaba loca, pero hay muchas, Pues yo sí la vi loca. hay muchas cosas, o sea, dicen, o sea, ¿cómo puedes definir que una persona tiene un problema mental en solo 15 minutos? Y después de que tuvo tantas incongruencias en su testificación, y sobre todo en su forma de comportarse, las groserías, los gestos que hacía, incluso le desorbitaban ya los ojos, entonces sí, como era difícil de creer que no padecía algún tipo de trastorno ya mental. Yo llegué a ver una entrevista que le hicieron y sí, ya todo era que todo el mundo estaba conspirando contra ella, que todos los policías estaban en contra de ella. Creo que hasta una vez dijo que le habían insertado un chip en la cabeza o algo así. Entonces, Sí, ya estaba bien. Sí, ya estaba bien Ya zafada. estaba Mi loca. cucú, Tanta droga. Tanta droga. tanto crico, Tanto hombre. tanto hombre también. La prueba de la competencia requerida. No. ¿Qué chingados? A ver, A ver, ponemos el chihuahua Ah, chillando. no. A ver, de nuevo. tanta droga. Tanto droga. tanto crico. La prueba de la competencia requiere que el psiquiatra esté convencido de que el condenado entiende tanto que él o ella va a morir, como también los crímenes por los que él o ella será ejecutado. Cosa que quedó clara cuando dijo: tengo odio arrastrándose por mi organismo. Estoy tan harta de escuchar esa cosa de estás loca. He sido evaluada tantas veces, soy competente, cuerda y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo. Pues sí, ya Sí, se estaba perdió muy- completamente. Ajá. Finalmente, 10 años después de su arresto, o sea, 10 años 10 años 10 años de después. estar en juicio y definiendo todo ese pedo. Pues que, o sea, estuvo mal todo lo que hizo, pero también pobre, qué martirio estar aguantando tanto tiempo. de que- Cabrón, güey. Pues toda su vida sufrió. Sí, Toda su vida sufrió. Las únicas 2 cosas buenas que tuvo fueron su hermano, que se murió, Expareja. y su amada que la traicionó, güey. Qué
triste. Los dos se la chingaron en algún momento. Eran hermanos de leche, o si se puede decir. Bueno, después de un juicio desgastante donde una vez más fue traicionada por la humanidad, no solo por la acusación del amor de su vida, sino también por las personas que se decían querían ayudarla, cristianos, y solo se encontraban lucrando con su tragedia. El 1 de abril del 2002 la corte aceptó la solicitud de remover sus apelaciones y se estableció como fecha para su muerte por medio de inyección letal. Método de ejecución pacífico que consiste en inyectar por vía intravenosa y de manera continua una cantidad letal de diversos fármacos combinados, ya que producen sucesivamente inconsciencia, parálisis respiratoria y paro cardíaco. ¿Entonces no duele? No. Si lo hacen mal, yo una vez encontré un video de una ejecución así por inyección letal y creo que... Ese es choro. No, en serio. Y y falló alguno de los fármacos. La proporción de los fármacos. Entonces, porque te das de cuenta, son como que varios mecanismos, entonces van inyectando una, Uno por uno. después otra, entonces Ah. falló una y empezó a sentir dolor El vato. y sus familiares estaban ahí viendo, entonces estuvo bastante fuerte. Yo creo que puedes denunciar al Estado, ¿no? Por eso. No. Porque en teoría no puede sufrir, No sé. porque ya es tortura. Bueno, no sé, estoy hablando por hablar, güey. Sí, creo que sí. Pero No, como no. en Estados Unidos la arman de pedo por cualquier cosa y demandan por cualquier cosa, güey. Sí, eso O sí. sea, vas caminando en Puedes el ganar, súper, güey. Ajá. vas caminando en el súper, te cae un rollo de papel de baño y dices, Ya. no mames, ya Sí, demandas por demanda. millones de dólares. Sí, güey, y la ganas. Para las 9:45 am del día 9 de octubre de ese año, Aileen Wuornos fue declarada oficialmente muerta. Sus últimas palabras serían: quiero decir que me encuentro navegando con música rock y volveré de la mano de Jesús para el día 6 de junio. Justo como en la película, a bordo de una gigantesca nave nodriza, yo volveré. Ya, se murió. Posteriormente su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron enterradas en su ciudad natal de Rochester, en Michigan. Güey, neta, ya esto, o sea, su cabeza estaba ya en otro No, lado. ya, o sea, de que sí estaba loca. Lo que ella, bueno, a mí me suena que estaba loca y que debían de llevarla al psiquiátrico. Ujú. Pero pues bueno, también era una forma como de acabar con su sufrimiento y su existencia, güey. Había tenido una vida muy ojete. Pero... ¿el Estado por qué decide eso de ti? Que ya quiere acabar con tu vida. No decidió no. eso. O sea, Esa es la condena que te dieron por el Ah, asesinato. ajá, es pena de muerte porque ella se Por le tanto de asesinato. se Bueno, le impusieron por 6 asesinato. Claro. Seis asesinatos. Se dice que pudieron haber sido más, pero por los que la enjuiciaron fueron 6. De hecho, el de Spears, el del que se robó el carro y chocó con ese carro, ese no se lo dieron a ella. ¿A poco? Ese no se Pero lo- pues de ahí sacaron su retrato, ¿no? Sí, pero no se lo pero dieron a no se lo ella. dieron. No. Y bueno, hay 2 documentales de ella, el que les comento que es Guilty con los cristianos, Ujú. sacaron otro posteriormente, donde incluso ya narran un poco de las tranzas que hacían sus abogados y así. Ujú. Incluso el abogado defensor de ella estuvo en juicio porque se demostró que estaba lucrando con Con su caso. su caso. También hay una película. Y hay una película que se llama Monster, donde sale Charlize Theron, que pues digamos pone un poquito más las cosas de forma poética, más así al profeminismo, a la justicia Sí. en contra de los abusadores, que está bien, pero realmente no es la historia real, ¿no? Y bueno, pues esta mujer, como mencioné al principio, por muchas personas se ve como una heroína porque hizo justicia en contra de un violador violadores. o violadores, no se sabe realmente. Ujú. Y también es vista como una asesina en serie. Su patrón, que es lo que estábamos comentando, es que se dice que el trastorno de que sabía que su padre era un pederasta y los abusos de su abuelo, entonces decían que ella al matar hombres de cierta edad maduros, imaginaba como si estuviera matando a su abuelo o a su padre. papá. Y era como una especie de venganza continua. Pues sí suena... ¿Y tú cómo la consideras? Posible. ¿Como héroe o como...? Yo creo que no hay justificación para esos actos. Pues lo que hemos ya hablado en otros O episodios. sea, Entonces- puedes sufrir mucho, pero Asesina. asesinar no es la respuesta. Es víctima de su entorno, de las circunstancias, pero al final no quita No. la culpabilidad de... Mejor suicídate y ya. Tu Oscar. Por 2 lo de Héctor. Por 2. Bueno, pues por 3. Y pues esto sería la Todo el historia de episodio. Aileen Aileen Wuornos. Wuornos. Y pues ya. Y pues ya. Y pues ya.
Y pues ya, Y pues ya vean la vean su película, peli, vean vean los su peli. documentales, Es una historia suscríbanse muy buena. ¿A los documentales? a nuestro podcast. Ah, A sí, nuestro ya. podcast. Sí, Es una historia interesante. sí, la verdad. Ah, hay otro detalle. Apareció una amiga de la infancia, de la Ajá. nada, donde supuestamente Nah, ella no eso tenía quería amigos. lucrar. No, fíjate que esta morra sí, simplemente... Otro detalle, por cierto. Acaba Es que el me primer estoy detalle acordando. y luego sigues el otro. Estos pinches cristianos lucraban con dibujos que ella hacía en prisión Los vendían. y los vendían así como de ¿De arte? el arte de la Ujú. asesina en serie, Wow. Eileen Wuornos. Y esta chica que era supuestamente su amiga de la infancia, que lo dudo porque no tenía No salió. amigos, No tenía, ajá. fue la que le dieron las cenizas y se los llevó y los puso en un árbol que estaba en su casa ahí en Michigan. A lo mejor sí la conoció. No, sí, de que la conoció, la conoció. Bueno, encontró paz en algo. Pero al final realmente esta mujer fue la única que le demostró cierta Empatía. empatía desinteresada, ¿no? Que aún así a lo mejor obtuvo algún beneficio de Seguramente. entrevistas. Pero al menos lo supo manejar de forma más discreta que los pinches cristianos. Pinches cristianos por dos. Y ahora sí, perdónenme, Y ahora sí, ya es el fin. Pues síganos en nuestras redes. Síganos en Instagram, en Spotify, Y en YouTube. en YouTube. Y pues sería todo. Chequen la página de Más Eventos, ya saben. Si quieren enterarse de conciertos o eventos, El ahí más pueden eventos. checarlo. Mm. Es un patrocinador muy chido. Y pues muchas gracias. Nos vemos. Bye. 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 ¿Por qué tantos bye?